Dios te bendiga, paz de Dios. Te saluda en esta hora el pastor Ignacio Israel Macías del Ministerio Manifestando Su Gloria. Quiero en esta hora darte una palabra para ti. Hace tiempo que no doy palabras, pero en esta hora Dios me ha tocado para darte una palabra y para hablarte de tu espíritu. Retraso. La Biblia dice que Dios le había dicho al pueblo de Israel que iban a estar en Egipto 400 años. Pero ellos salieron de Egipto a los 430 años. ¿Qué pasó? Hubo un retraso ahí. La palabra de retraso significa demora. La palabra retraso significa detención. Una demora, hubo una detención. Hubo un letardo ahí. Hubo una pausa. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Primer punto, ellos no entendieron los tiempos. Cuando Dios te da una palabra, Dios cumple su palabra a su tiempo. La Biblia dice que la palabra de Él se acelera para Él llevarla a cabo y en efecto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Hubo un retraso, una demora. ¿Por qué? Porque ellos no supieron entender los tiempos. A veces hay cosas que Dios ya la ha determinado sobre usted y sobre mí, sino que a veces nosotros no sabemos discernir los tiempos. La Biblia dice, y algo me llama la atención de los de Isaacar, dice que ellos eran entendidos en los tiempos, o sea, que ellos sabían leer los tiempos, y usted y yo debemos saber leer los tiempos. El hombre de Dios en esta hora, en estos momentos que estamos viviendo, no sabe leer el tiempo. Y Dios quiere que usted y yo sepamos leer los tiempos. O sea, sepamos tener la revelación de los tiempos por medio del Espíritu Santo. Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a estar 400 años y de ahí iban a salir. Pero ¿qué pasó? Ellos se demoraron 430 años, justo en el año 30 o a los 30 años. Ellos no salieron a los 400, sino a los 430. O sea, 30 años más de demora. 30 años más que ellos tuvieron esa demora. O sea, tuvieron 30 años más en hambre. 30 años más ellos estuvieron en aflicción. 30 años más ellos estuvieron en agonía, en desesperación, en sufrimiento. Pero hay cosas que Dios permite en su vida y en mi vida. ¿Sabes para qué? Para nosotros esperar, para nosotros confiar en Dios, para nosotros saber y entender que a veces Dios permite la demora en su vida y en mi vida para Dios obrar, para Dios esa plataforma que la está creando en usted y en mí para buscar más de Dios, para confiar más en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él, en el retraso, en la demora. Y la Biblia también dice en uno de sus versículos y sus capítulos que había un hombre llamado Daniel. Dice la Biblia que el ángel Jehová había escuchado su oración desde el primer día. Pero ¿qué pasó? Porque hubo 20 días más de retraso o de demora y no llegaba la respuesta a Daniel. ¿Por qué? Porque dice que desde el primer día Dios había escuchado su oración, pero se demoró 20 días más a que llegara la respuesta a Daniel. ¿Sabes por qué? Porque había una lucha espiritual en los aires, había batalla en los aires y no permitía que la bendición o la respuesta de Daniel llegara hacia él. Es porque había una lucha espiritual en los aires. Dice la Biblia que estaba el príncipe de Persia que se oponía a que la respuesta llegara. Y dice la Biblia que el arcángel Miguel vino a pelear con el príncipe de Persia y la bendición y la respuesta le llegó a Daniel. Hay luchas y hay batallas que a veces están en los aires.
Y a veces usted dice, pero ya es la hora, ya es el tiempo de mi bendición. Ay, Samaya, Soa, y Raquel Dalaya. Usted dice, ya, Padre, ya es el tiempo de mi bendición. Ya es el tiempo que venga esto, ya es el tiempo que venga lo otro. ¿Qué es que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? ¿Hasta cuándo voy a estar esperando? Tú me dijiste que me ibas a bendecir. Tú dijiste que ibas a hacer cosas grandes conmigo. ¿Qué es que pasa? ¿Por qué no viene? ¿Por qué ese retraso? ¿Sabes por qué? Porque quizás haya cosas en el mundo espiritual que no permitan que venga la bendición a tu vida. ¿Por qué ese retraso? ¿Por qué esa tardanza? Hay cosas en el mundo espiritual que deben que librarse en el mundo terrenal. Quizás es tiempo que te metas a la presencia de Dios. Es tiempo de que ores, que clames, que le pidas a Dios, que rompas los cielos por medio de tu oración. A veces también Dios permite los retrasos en su vida y en mi vida. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. ¿Por qué a veces Dios permite los retrasos en su vida y en mi vida? Porque no somos entendidos en los tiempos. Y la Biblia dice que hay que ser entendido en los tiempos. Déjame decirte en esta hora de parte de Dios, el retraso ha llegado a tu vida, pero déjame decirte en esta hora que Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para que tú confíes en Él. Dios ha permitido que el retraso venga hacia ti y estés retenido ahí, o estés en ese mismo lugar, estés en ese mismo sitio. ¿Para qué? Para que tú sepas que de Dios viene el aceleramiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega, todo lo acelera. Cuando Dios llega, lo que otro lo tuvo en 5 años, tú lo vas a tener en 3 años. ¿Por qué? Porque estabas retrasado, sí, pero llegó el Cairo de Dios, o sea, el tiempo de Dios sobre tu vida, y Dios comenzó a acelerar las cosas. Como te dijo, lo que a otro le costó 3 años, tú te va a costar 1 año. ¿Por qué? Porque el tiempo llegó de Dios sobre ti, y usted y yo debemos que esperar el tiempo Kairos de Dios en su vida y en mi vida para que Dios obre. El tiempo es de Dios, las horas son de Dios, los días son de Dios, y a veces usted y yo estamos retrasados. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos el tiempo de Dios. Y cuando Dios interviene en su vida y en mi vida, es porque Él va a hacer cosas grandes. Cuando el Kairos de Dios llega en tu crono, porque usted y yo vivimos en el crono, el hombre vive en el crono. ¿Cuál es el crono? El tiempo determinado del hombre en la tierra. Pero cuando llega el Kairos de Dios, o sea que el tiempo de Dios llega sobre tu vida, hombre, mujer de Dios, tú que me estás viendo, Dios va a comenzar a acelerar los tiempos. Dios va a comenzar a hacer cosas que estaban retrasadas, retardadas. Abba, Sabalaya, Irraquenda, Soque, Tuleto. Te vengo a decir que viene el tiempo de aceleramiento. El retraso se va en el nombre de Jesús y entras a una dimensión de aceleramiento en tu vida. Las cosas se comienzan a acelerar. Lo que está retenido, Dios lo comienza a soltar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo estancado, Dios lo comienza a hacer que ruede. Esa piedra que está interponiéndose ahí entre tu bendición, Dios la saca y comienza a removerla, y viene el río del Espíritu sobre ti. Lo que tú dijiste, ay Padre, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo es que viene? Déjame decirte que desde esta hora Dios comienza a acelerar los tiempos. Dios comienza a hacer las cosas en tu vida. Lo que no hacías desde el 2016, 2017, desde el 2021 lo comienzas a hacer en el nombre de Jesús. Lo que estaba retrasado tiempo atrás y años atrás, déjame decirte que en este año Dios lo va a hacer. Lo que estuvo retenido, lo que Satanás te retenió, por tu desobediencia, por no saber leer el tiempo de Dios, por no saber caminar en lo de Dios, Dios lo comienza a hacer ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro un tiempo nuevo sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro aceleramiento en tu vida por el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice, con esto termino, amigo, tú que me escuchas, la Biblia dice que estaba Pedro pescando, y dice la Biblia que no había pescado nada, ni un pescado, nada. Pedro estaba en la nada, pero de repente dice que Jesús se le sube en la barca y comienza Pedro a pescar. Dice que Jesús le dijo, boga mar adentro y tira la red a la mano derecha, y resulta que Pedro pescó 153
peces. O sea, mientras no estaba Jesús subido en la barca, Pedro estaba estático. Pedro no podía ir más allá. Pedro estaba quieto, no pescaba nada, había un retraso, había un letardo, estaba paralizado, no podía moverse ni al norte, ni al sur, ni al este. Pero cuando llega Jesús y se sube a la barca, dice la Biblia que Pedro comienza a ir mar adentro. O sea, comenzó a caminar, comenzó a moverse, comenzó a hacer algo. ¿Por qué? Por medio de la palabra que Dios le dio. Y en este día yo te vengo a decir que te muevas. Yo te vengo a decir en esta hora de parte de Dios. Irra kendalaya, urra brasa bra 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 soa. Te vengo a decir que es el tiempo de que te muevas. Es el tiempo que acciones. Es el tiempo que comiences a hacer cosas grandes a Dios, porque Dios te está llamando a cosas grandes. Y resulta que dice que Pedro bogó mar adentro, accionó, caminó. Y dice la Biblia que pescó 153 peces. O sea, había un retraso, pero cuando llegó el maestro a la vida de Pedro, cuando llegó el Cairo de Dios a Pedro, todo comenzó a acelerarse, y en cuestión de segundos, es cuestión de solamente eran segundos lo que no pescó en toda la noche, porque yo me imagino que Pedro comenzó a pescar desde las 12 de la noche a 6 de la mañana, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, y no había pescado nada. Pero cuando llegó el maestro, lo que no hizo en 6 horas, lo hizo en minutos y en segundos, 153 peces. Dios te bendiga, paz de Dios. Estas palabras para ti, recíbela. Se va el retraso en el nombre de Jesús. Y viene el aceleramiento para tu vida. Dios comienza a abrir puertas grandes. Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Recuerda, a Cristo sea la gloria. Y sea entendido en los tiempos. Estamos en los tiempos de Dios. Estamos en tiempos de aceleramiento. Llegó el Cairo de Dios para tu vida. Te saluda desde aquí, Jaramijó, Ecuador, el pastor evangelista Ignacio Israel Macías. Y recuerda, Cristo sea la gloria. Comparte este mensaje. Y se ha entendido en los tiempos. El retraso se va. Llega el aceleramiento en el nombre de Jesús.